La lucha de una madre por la dignidad de su hija. En este video, no hablaremos solo del crimen más recordado de España, sino de una historia paralela que muy pocos conocen, la de Rosa Folch, madre de Desiree Hernández, quien no solo tuvo que enfrentar la pérdida brutal de su hija, sino también luchar contra la exposición mediática que convirtió el dolor de su familia en un espectáculo. Cuando las imágenes de las autopsias circularon en programas, documentales y especialmente en un polémico libro publicado en 1998, Rosa dijo basta. Llevó el caso a los tribunales y logró que la justicia ordenara la retirada de la obra, defendiendo no solo la memoria de Desiree, sino también la dignidad de todas las víctimas de Alcácer. Su mensaje fue claro: exigir justicia no significaba permitir que la tragedia se transformara en morbo. Este episodio marcó un antes y un después en el caso. El luto de las familias no terminó con el entierro de las niñas. Durante décadas, cada vez que aparecía un nuevo documental, artículo o programa dispuesto a mostrar imágenes y detalles íntimos, la herida volvía a abrirse. Rosa Folch se convirtió en guardiana de la memoria de su hija, recordándole al mundo que detrás de las teorías, los rumores y los expedientes judiciales había niñas reales, con una vida, sueños y familias destruidas para siempre. ¿Debe la prensa mostrar documentos e imágenes sensibles para buscar la verdad? ¿O debería existir un límite de respeto hacia las víctimas? Queremos saber tu opinión. Deja en los comentarios qué piensas sobre esta lucha silenciosa dentro del caso Alcácer. No te pierdas ningún misterio. Suscríbete al canal Enigma sin resolver, activa la campanita y acompáñanos en las investigaciones más sombrías del mundo real. Cuando el dolor se convirtió en espectáculo, el caso Alcácer se convirtió en una de las tragedias más conocidas de España, no solo por la brutalidad del crimen cometido contra Miriam, Toñi y Desiree, sino también por el modo en que los medios de comunicación lo transformaron en un espectáculo constante. La madrugada del 27 de enero de 1993, cuando aparecieron los cuerpos de las 3 adolescentes tras 75 días de desaparición, comenzó una nueva etapa en la vida de sus familias, la del duelo convertido en foco mediático. Lo que debió ser un proceso íntimo de despedida y justicia, se transformó en un fenómeno televisivo que perseguía a la audiencia minuto a minuto, sin reparar en la sensibilidad de los padres, y fue ahí donde la voz de Rosa Folch, madre de Desiree, se levantó con firmeza. Su hija no podía seguir siendo expuesta como un objeto de morbo público. Los medios emitieron imágenes que jamás deberían haberse mostrado, fotografías del hallazgo de los cuerpos, descripciones médicas explícitas y reconstrucciones sensacionalistas que más parecían un espectáculo macabro que un acto informativo. España entera quedó impactada, pero también profundamente dividida. ¿Se trataba de la obligación de informar o de un abuso del dolor ajeno? Rosa, desgarrada por la pérdida, rechazó con contundencia que su hija siguiera apareciendo en esos programas y revistas. Ella, más que nadie, comprendía el peso insoportable de volver a ver una y otra vez la imagen de su niña convertida en un símbolo del horror. Lo que empezó como una tragedia local se convirtió en una obsesión nacional. Programas como De tú a tú, con Nieves Herrero, transmitieron en directo desde Alcácer la misma noche en que las niñas fueron halladas, generando un ambiente de show en lugar de respeto. Las familias, confundidas y destrozadas, fueron puestas frente a cámaras en un momento de shock absoluto. A partir de ahí, el caso Alcácer dejó de ser solo un crimen para transformarse en una especie de telenovela del horror que se repetía en cada canal, en cada portada de periódico, y en medio de esa vorágine, Rosa Folch fue una de las pocas voces que se atrevió a decir basta, con lágrimas, pero también con una enorme dignidad. La madre de 1900, Desiree, expresó públicamente su rechazo a que los medios utilizaran las fotografías del caso. Años después, seguiría insistiendo en que lo que se había hecho con la memoria de su hija fue inhumano. A mi hija la mataron 2 veces, primero los asesinos y después la televisión, llegó a decir. Esa frase resume lo que sintieron los familiares, que su duelo se había convertido en mercancía y que en vez de justicia recibían espectáculo. Rosa
no solo sufrió la pérdida más dolorosa que una madre puede soportar, sino que también tuvo que luchar contra la exposición constante, contra la repetición de las imágenes que le arrebataban una y otra vez la posibilidad de recordar a Desiree como lo que era, una niña llena de vida, sueños y futuro. La entrevista que marcó un antes y un después, el 27 de enero de 1993, cuando España todavía no había digerido la noticia de que los cuerpos de Miriam, Toñi y Desiree habían aparecido, ocurrió un hecho que cambió para siempre la forma en que la prensa abordaría los sucesos criminales. Esa misma noche, el programa de Tú a Tú, presentado por Nieves Herrero en Antena 3, transmitió en directo desde Alcácer. Frente a las cámaras, los familiares de las niñas fueron expuestos en un ambiente que parecía más un plató improvisado que un espacio de respeto. Las madres, destrozadas, fueron entrevistadas en estado de shock, mientras los vecinos lloraban y los flashes de las cámaras iluminaban un duelo que debería haber sido íntimo. El público español quedó dividido entre la empatía y el rechazo. Por un lado, miles de espectadores sintieron la emoción de estar acompañando a las familias en su dolor, como si todo el país se hubiera trasladado al pequeño pueblo valenciano. Pero por otro, crecía una sensación de incomodidad. Era ético mostrar lágrimas, gritos y la desesperación de unas madres apenas unas horas después de confirmar que sus hijas habían sido brutalmente asesinadas. Para muchos, esa transmisión fue el momento exacto en que el periodismo de sucesos cruzó una línea roja hacia el terreno del espectáculo morboso. Entre esas madres estaba Rosa Folch, que en ese mismo instante comenzó a sentir la herida doble de la tragedia, la pérdida de su hija y la invasión mediática. La emisión no solo mostró el dolor, sino que también normalizó la idea de que la intimidad de las víctimas podía convertirse en contenido televisivo de máxima audiencia. Rosa, tiempo después, lo resumió en palabras durísimas. A Desiree la asesinaron 2 veces, primero los criminales, luego la televisión. Una frase que todavía hoy resuena como denuncia de un periodismo que confundió informar con explotar. El caso Alcácer fue un punto de inflexión en la relación entre prensa y justicia. Desde entonces, comenzaron a surgir debates públicos y académicos sobre el derecho a la información frente al derecho a la dignidad de las víctimas. Nieves Herrero, quien en ese momento era una periodista de gran prestigio, quedó marcada para siempre por aquella emisión. Años más tarde reconoció que la presión por la audiencia y la rapidez de los acontecimientos derivaron en un error profesional que jamás olvidaría. Pero para Rosa, nada de eso borraba la realidad. Cada aparición en pantalla de imágenes o detalles sobre su hija era una nueva herida imposible de cerrar. Un país entero frente al televisor, del duelo a la indignación. La cobertura mediática del caso Alcácer no fue un suceso aislado, sino un fenómeno nacional. Durante semanas, millones de españoles siguieron cada detalle frente al televisor, con una intensidad nunca vista en un crimen. El dolor de Alcácer se convirtió en un espectáculo de masas. Se retransmitían entierros, vigilias, ruedas de prensa y hasta rumores sin confirmar. Los programas de la tarde y de la noche competían por quién conseguía la imagen más impactante o la declaración más desgarradora. El morbo alcanzó tal punto que incluso se emitieron imágenes del hallazgo de los cuerpos, algo que marcaría para siempre la percepción pública sobre el respeto a las víctimas. En ese contexto, Rosa Folch emergió como un símbolo. No solo era la madre de Desiree, sino la voz que se atrevía a denunciar que la intimidad de las niñas estaba siendo devorada por la prensa. Mientras algunos padres aceptaban la atención mediática como una forma de presión para que se hiciera justicia, Rosa se mantuvo firme en exigir que se respetara la memoria de su hija. En más de una ocasión, se negó a participar en ciertos programas y dejó claro que no quería ver las fotos de Desiree expuestas una y otra vez en los platós. Su postura, lejos de quedar en silencio, generó un debate que atravesó toda España. ¿Hasta dónde debe llegar la prensa en un caso criminal? ¿Se puede informar sin caer en el morbo? La indignación pública se mezclaba con la fascinación por cada nueva pista, y fue precisamente esa contradicción la que convirtió el caso Alcácer en un antes y un después para el periodismo español. Muchos ciudadanos empezaron a cuestionar no solo a los asesinos,
sino también a los medios que, con la excusa de buscar justicia, revivían el sufrimiento de las familias noche tras noche. Para Rosa, cada titular, cada imagen repetida, era una herida abierta. En entrevistas posteriores llegó a decir que había perdido a su hija 2 veces, la primera en el crimen y la segunda cuando la televisión se apropió de su historia. Una frase dura, pero que reflejaba el sentir de miles de familias que desde entonces pidieron una cobertura más humana de los sucesos. El caso Alcácer, con su mezcla de brutalidad, incompetencias en la investigación y exposición mediática sin precedentes, marcó la cultura española, y la voz de Rosa se convirtió en el recordatorio constante de que detrás de cada crimen no hay solo víctimas, sino familias que merecen respeto. La resistencia de Rosa Folch, cuando una madre enfrenta al morbo mediático. El caso Alcácer no solo se recuerda por la brutalidad del crimen ni por las inconsistencias de la investigación, sino también porque fue el momento en que una madre, Rosa Folch, levantó la voz contra un sistema que parecía empeñado en convertir el dolor en espectáculo. Mientras los medios llenaban horas de programación con teorías, especulaciones y reconstrucciones, Rosa exigía algo mucho más básico: respeto. Respeto por la memoria de Desirée, respeto por su intimidad y respeto por la dignidad de las 3 niñas asesinadas. En varias ocasiones, se negó a participar en debates televisivos donde las imágenes de las víctimas eran repetidas hasta la saciedad. Tampoco aceptó que las fotografías del hallazgo circularan una y otra vez en platós, como si se tratara de material de entretenimiento. Su postura fue clara: no se trataba de un show, sino del asesinato de su hija. Esta negativa sorprendió a muchos, porque contrastaba con la exposición mediática de otros familiares, pero también abrió una brecha en la forma en que la sociedad empezó a mirar la cobertura del crimen. Lo que Rosa hizo, en cierto modo, fue humanizar el dolor en medio de un mar de cámaras. Mostró que detrás de cada caso hay una familia que no busca fama, sino justicia. Su voz obligó a reflexionar a periodistas, productores y al propio público, que empezaba a preguntarse si no se estaba traspasando un límite peligroso. Y aunque en aquel momento la voracidad mediática parecía imparable, hoy, 3 décadas después, aún se recuerda a Rosa como la madre que dijo: basta. Con el tiempo, esa resistencia se convirtió en un símbolo. Muchas familias de otras víctimas de crímenes comenzaron a invocar su ejemplo, reclamando privacidad y dignidad frente al amarillismo. Incluso en estudios posteriores sobre la ética del periodismo en España, el caso Alcácer aparece siempre acompañado del nombre de Rosa Folch. Su legado no fue solo el de una madre en duelo, sino el de una mujer que transformó la manera en que la sociedad entiende la relación entre víctimas, medios y justicia. El legado silencioso de Rosa Folch y su impacto en la memoria colectiva. Con el paso de los años, la figura de Rosa Folch se convirtió en algo más que la madre de una de las víctimas del crimen de Alcácer. Su resistencia frente al sensacionalismo y su negativa a ceder a la presión mediática marcaron un precedente en España y en otros países que observaron con asombro el manejo de aquel caso. Rosa se mantuvo firme en la idea de que la memoria de Desirée no podía ser reducida a una sucesión de imágenes perturbadoras ni a un relato morboso, y ese gesto cambió la manera en que se hablaba de los límites del periodismo. Mientras algunos canales competían por audiencias utilizando detalles escabrosos y fotografías explícitas, Rosa optó por guardar silencio y exigir dignidad. Ese silencio, paradójicamente, fue más elocuente que cualquier entrevista. Demostró que el duelo no necesita de platós ni de focos para ser legítimo. Lo que hizo fue abrir un debate que aún sigue vigente. ¿Hasta dónde puede llegar la prensa en su búsqueda de la verdad? ¿Y en qué momento esa verdad deja de servir a la justicia para convertirse en puro espectáculo? Su influencia fue tal que en posteriores casos criminales se invocó la lección de Alcácer como advertencia contra el morbo televisivo. Años más tarde, estudios académicos sobre comunicación y ética periodística siguen utilizando el nombre de Rosa Folch como referencia de resistencia frente al abuso mediático. Ella, sin proponérselo, se convirtió en símbolo de lucha por el respeto hacia las víctimas. Hoy,
Cada vez que se recuerda el caso Alcácer, el eco de Rosa está presente. Su rechazo a que se mostrasen imágenes del cadáver de su hija, su negativa a prestarse al circo mediático y su defensa de la intimidad de Desiree siguen siendo un recordatorio incómodo, pero necesario. El dolor humano no puede ni debe convertirse en un producto de consumo masivo, y en esa batalla silenciosa, Rosa logró algo que ni los jueces ni los periodistas pudieron alcanzar: humanizar el crimen y devolver la dignidad a su hija. El eco de Rosa y la memoria de Alcácer. En este video, vimos cómo, más allá de los monstruos que arrebataron la vida de 3 niñas inocentes, hubo una madre que se convirtió en símbolo de dignidad. Rosa Folch nos enseñó que la memoria de una víctima no puede ser reducida a imágenes crueles ni a titulares diseñados para vender más. Su silencio fue un grito más fuerte que el ruido de los platós de televisión, y su resistencia abrió un debate que todavía hoy sigue siendo necesario. ¿Hasta dónde debe llegar el periodismo en un caso criminal? ¿Y en qué momento deja de buscar justicia para convertirse en espectáculo? Ahora queremos escuchar tu opinión. ¿Crees que Rosa hizo lo correcto al proteger la memoria de su hija de la exposición mediática, aunque eso implicara desafiar a toda una sociedad sedienta de detalles? ¿Piensas que los medios aprendieron algo del caso Alcácer o que, 30 años después, seguimos cayendo en los mismos errores? Déjanos tu comentario y abre el debate. Suscríbete al canal Enigma sin resolver, activa la campanita y acompáñanos en nuestras próximas investigaciones, porque los enigmas más oscuros del mundo real aún esperan ser contados, y la verdad, aunque quieran ocultarla, siempre encuentra la manera de salir a la luz.